Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, viernes 14 de noviembre. Sí, estamos finalizando semana. Me encantaría que tengan un descanso estos días, que son sábado y domingo, y puedan presentar las actividades correspondientes que tengan. Aún la clase estuvo programada para las 12:15. Damos inicio pues a esta reunión con cero audiencia. Démosle 5 minutitos hasta que se pueda conectar algún compañero y yo les voy compartiendo pantalla. Listo. Ok, vamos abriendo el archivo. Démosle 5 minutitos. 5 minutitos hasta que se conecte alguien, algún compañero. Ok, seguimos en este espacio. Hasta eso, pues como tal, les explico lo que hay en la plataforma. No se nos ha conectado nadie hasta el momento. Como ustedes ven aquí, el link de la conexión a la clase funciona. Sí funciona. ¿Por qué yo les digo que funciona? Porque yo ingreso directamente desde ese link para poder confirmar que el link sea válido. Entonces, el día de hoy también contamos con lo que es el libro. La tarea en clase, por favor, lean lo que dice aquí. Resuelva los siguientes enunciados que se encuentran en el archivo adjunto. Para eso, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que abrir el archivo. Abran el archivo y aquí les va a salir, pues, esto de aquí, ustedes ven, si ven, segundo BGU, Educación para la Ciudadanía, tarea en clase. Le dan clic, se les va a descargar un archivo y eso es lo que van a resolver. Si entendimos, es decir, repetamos. Vamos aquí, dice tarea en clase, le damos clic, abrimos la tarea, descargamos el archivo y resolvemos los ejercicios que están dentro de esta tarea en clase. Entonces, abrimos el archivo y nos va a salir pues los ejercicios para el día de hoy. Ahora, para la tarea en casa, vamos a contar con 6 enunciados. Disculpen ustedes, son 6 enunciados que vamos a resolver. ¿Cómo vamos a resolver? Me encantaría que ustedes sigan el lineamiento que dice en la parte superior, resolverlos, los siguientes ejercicios en sus cuadernos a mano. Es decir, si ustedes no tienen un cuaderno, con una hojita que tengan por allí, una pluma, lo resuelven de forma organizada, limpia, y eso es lo que le toman fotito y lo suben a la plataforma a mano.
¿Por qué motivo? Me encantaría que ustedes desarrollen el pensamiento crítico de forma práctica. Sí es importante utilizar las herramientas tecnológicas, pero no se olviden de que la base es escribir de forma física. Entonces, ok, demos inicio al tema del día de hoy. Ya le dimos los 5 minutos, no se conectó nadie. Vamos a hablar del tema principal, que es el diálogo y la deliberación como forma de consenso y disenso. Establecemos primero la definición. El diálogo y la deliberación son prácticas esenciales dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho. Ustedes se preguntarán por qué. Porque permiten que las personas participen activamente, expresen sus ideas y pues, contribuyan a la construcción de decisiones públicas. Además, son mecanismos que garantizan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad y la participación ciudadana. También incluye lo que es el control democrático. ¿Qué es el diálogo desde el enfoque pues, de la materia que es ciudadanía, ¿no? El diálogo es un proceso de comunicación horizontal en el que todas las personas pueden expresar sus ideas, escuchar a otros, construir soluciones comunes. Desde el derecho, el diálogo es una manifestación directa de la libertad de expresiones, se fundamenta en el principio de igualdad, todas las voces tienen el mismo valor en es un instrumento de participación ciudadana, fortalece la democracia al permitir interacción entre la sociedad y el Estado. Aquí nos indica, pues, ¿no? El texto, el derecho a la igualdad natural se basa en reconocer y garantizar las diferencias para expresar lo diverso, pues se concibe que las sociedades humanas son plurales y poseen una gran cantidad de formas de ver y entender la realidad, tantas como distintos intereses tienen algunos grupos humanos dentro de estas aspiraciones y diseño y el consenso. Son dos elementos claves para que la igualdad dé un proceso al diálogo y la deliberación, ¿no? El disenso consiste en plantear un desacuerdo con respecto a algún tema en particular. Se trata de una diversidad, una divergencia que se origina en las múltiples formas de pensar que tienen las personas, en los intereses y en las experiencias que tiene cada uno como individuo. El disenso, pues, es la parte de la cultura política heterogénea en la que es posible manifestar el desacuerdo con quienes están en una instancia de poder, sin ello, sin que seamos juzgados por ello, anulando o excluyendo, sino que todos de forma contraria seamos valorados por presentar un punto de vista diferente. En cambio, el consenso es estar de acuerdo en algo y ocurre como resultado del acuerdo al que llegan las partes que tienen posiciones divergentes y que es satisfactorio para todos. ¿Cómo existe el disenso en un diálogo o deliberación? Es mejor encontrar los elementos que nos acercan y sobre ellos trabajar los acuerdos, los contrarios es radicalizarlos y enfatizar el punto que nos aleja. Esto está más que todo respaldado con qué artículos de la Constitución. El artículo 11, que es la libertad de pensamiento y expresión. El artículo 95, que es el derecho a la participación en asuntos públicos. El artículo 11, que hemos estado viendo bastante, que es el artículo de igualdad y no discriminación. Que recalquemos, que es la deliberación. Es una etapa más avanzada del diálogo, no solo se intercambian opiniones, sino que se analizan argumentos, se contraponen ideas y se buscan disensiones razonadas. Desde este punto, pues es un mecanismo que nos permite tomar decisiones colectivas. Es la base de la democracia deliberativa que Habermas y permite que los ciudadanos ejerzan control social, plantean críticas y exijan rendición de cuentas.
obligan a las autoridades a escuchar y justificar decisiones. En la Constitución, ¿cómo nos respalda esto? En la Constitución del Ecuador del 2008, la reforma del 2008, ustedes dirán, ¿dónde está? Pues abrimos la plataforma en la materia de nosotros y aquí dice Constitución del Ecuador, abajito de avisos. Esto está respaldado pues con el artículo 95 que nos habla de la participación directa en asuntos políticos, el artículo 100 que es la consulta, el debate y la fiscalización ciudadana, y el artículo 204 que nos habla de la obligación del Estado de promover participación y transparencia, que es el disenso. Repito, el disenso es la expresión de desacuerdo en democracia sin desistir en un derecho. No es una amenaza como tal, es decir, que tiene otra idea del tema. Esto nos permite cuestionar decisiones injustas, enriquecer el debate con otras perspectivas, evitar la imposición autoritaria y promueve pluralismo, que es la diversidad de ideas. En parte de la cultura política heterogénea, donde lo diverso es valorado, no reprimido. Está fundamentado en la Constitución con los artículos 66, que es el artículo del derecho a la libertad de opinión, el artículo 98, que es el derecho a la resistencia, y el artículo 95, que es el derecho a la participación con voz crítica en asuntos políticos. ¿Qué es el consenso? Pues repetimos, el consenso es el acuerdo alcanzado después del proceso del diálogo y la deliberación. No significa que todos estén completamente de acuerdo, sino que se hayan puntos comunes, cada uno cumple por lo menos con algo, se superan las diferencias, se llega a una solución aceptable para la mayoría. El consenso evita conflictos violentos, facilita la convivencia, fortalece la legitimidad de las decisiones y permite políticas públicas más equilibradas. Está apoyado en lo que es en la Constitución del artículo 1, en donde habla de una democracia participativa y deliberativa. El artículo 95, que es lo que les estaba hablando anteriormente, que es el artículo de la participación y acuerdos colectivos. El artículo 83, que habla del deber del diálogo y respetar opiniones diversas. Listo. Eso les estaba explicando del diálogo el diálogo, la deliberación, el consenso y el disenso. Son cuatro términos diferentes, cada uno con su propósito orientado pues a la materia. Un ratito. Si ustedes pueden ir haciendo lo que es la tarea en clase, pues súper bien, porque aquí nos está pidiendo que subrayemos pues la respuesta correcta, elija la respuesta correcta. Para alcanzar el consenso, cuando hay disenso, ¿qué se debe hacer? Opción A, B, C o D. Recuerden leer el texto que está en la plataforma para que podamos tener una idea y poder realizar la actividad. En sí, esto es un pilar fundamental del Estado democrático moderno. No se trata de solo hablar, sino de mecanismos de construcción social que pueden garantizar lo que es la convivencia en grupos con diferentes intereses. Permiten la circulación de idea y opinión. No es que todos piensen lo mismo, todos hagan lo mismo, no, cada quien piensa de una forma independiente sin tener que ser sancionado por eso, ¿no? Produce acuerdos logísticos en sociedades plurales. Recuerden que el Ecuador es un país pluricultural. Tenemos más de 15 idiomas nativos, lenguas ancestrales, entonces por ende cada uno piensa de una forma distinta, tenemos distintas culturas, religiones, hasta lo que es la educación influye en la forma de pensar de cada uno. Filósofos como Habermas, Aredis, Rawls explican que el diálogo es un proceso racional donde las personas argumentan y se escuchan para alcanzar acuerdos basados en razones y no en imposiciones. En el ámbito, porque
que es la materia de nosotros. Esto implica la transparencia, implica igualdad de condiciones, libertad de expresión, participación efectiva. En la Constitución, como les digo, está respaldado con el artículo 11, el artículo 16, 66, 95 y 96, que garantizan que la ciudadanía puede hablar, proponer, disentir y construir soluciones colectivas. La deliberación sí es una fase más, es la fase más técnica del diálogo, a diferencia del diálogo cotidiano. La deliberación implica pues planear argumentos racionales, en donde no se deliberan emociones, sino razonamientos fundamentales, hechos que se pueden sustentar basados en investigaciones. También contrastan con ideas que se evalúan pros y contras de todas las propuestas. Producir decisiones fundamentales que son las políticas públicas que se vuelven más legítimas porque nacen del debate, incorporan la voz de la ciudadanía porque hace que el poder sea compartido, Estado y sociedad. Desde la teoría del Estado constitucional, deliberar es cumplir con la democracia deliberativa, la participación vinculante, el control social y la transparencia pública. Esto nos está respaldado con el artículo 95 de la Constitución, que proporciona que la ciudadanía participe en debates, audiencias públicas, diálogos, mesas de trabajo y consultas, que es la consulta popular, ¿no? Todas formas institucionalizadas de deliberación es un, es un beneficio. Comprender el disenso, el derecho a no estar de acuerdo. La democracia no funciona cuando todos piensan igual. Establezcamos, la democracia no funciona cuando todos piensan igual. Funciona cuando las diferencias pueden expresarse sin miedo. El disenso es el derecho a criticar, el derecho a cuestionar, el derecho a presentar una alternativa, el derecho a no aceptar la decisión de las mayorías sin fundamentos. Se relaciona pues más que todo con lo que les digo, los artículos antes mencionados, el artículo 66, 61, 95 y 98. Fortalece la democracia porque previene pues lo que es el autoritarismo, evita lo que es la unanimidad forzada, permite corregir decisiones injustas, entre otras formas pues de discriminación al respecto. El consenso no es unanimidad absoluta como tal, sino un acuerdo aceptado por las mayorías. Luego se escuchan a todos. El consenso se construye con un diálogo que ha sido incluido y respetuoso. Las partes han expuesto sus argumentos, se ha identificado los intereses comunes, se ha conciliado sin imposiciones. El ciclo democrático del diálogo se plantea un problema, se escuchan varias posibles posiciones del diálogo, pues, ¿no? Se analizan los argumentos, el, puede ser positivo o negativo, se analizan ambos lados, surgen desacuerdos, se buscan puntos en comunes, que es el consenso, y se toma una decisión colectiva. Se evalúan los procesos y se garantiza participación continua. En este ciclo es esencial en la asamblea ciudadana, lo que es el procesos electorales, formación políticas públicas, la mesa de diálogo comunicativas, en las instituciones educativas y sociales también funciona. Hasta allí, pues, ya, es el tema del día de hoy, que estuvimos hablando pues del diálogo, el consenso, el disenso y la deliberación. Entonces voy a explicarles lo que es la tarea en clase para el día de hoy. Vamos a explicar la relación entre el diálogo y la igualdad natural de los seres humanos, que ya estuvimos hablando de eso hace un ratito. Anote lo que comprende que significa el consenso y el disenso. Les recomiendo de igual que lean el texto que está en la plataforma y vamos a seleccionar la respuesta correcta de estas preguntas que vemos en pantalla, que son 6.
Para alcanzar el consenso, cuando hay disenso, se debe opción A, B, C o D. La siguiente pregunta, ¿el diálogo es posible cuando? Opción A, B, C o D. Escojan la respuesta correcta. Y tenemos, pues el diálogo debe estar presente valores como la tolerancia, el respeto, la paciencia, todas las anteriores. Yo creo que todas las anteriores. Según Paulo Freire, la invasión cultural ocurre cuando se niega el diálogo y viene lo que es la dominación, llega producción foráneas, la cultura se iguala a otras, entre otros, pues no. Entonces, ya explicando esto, voy a explicarle lo que es la tarea en casa. Vamos a analizar un análisis constitucional aplicado al diálogo. Relaciona cada una de las siguientes prácticas del diálogo democrático que vimos en el texto, pues, ¿no? Que es el diálogo, deliberación, consenso y disenso, con con el artículo constitucional que lo respalda. Entonces, aquí tenemos vamos a seleccionar uno de estos, vamos a escoger entre los siguientes artículos de la Constitución y vamos a escoger, eh, a justificar eso. Por ejemplo, tenemos la opción A, escuchar con respeto los puntos de vista distintos. Opción A, opción B, expresar desacuerdo sin ser discriminado. Yo creo que es la opción B puede ir con el artículo 11, porque el artículo 11 nos indica que se prohíbe todo tipo de discriminación en todas sus formas. Esa es una justificación. Ya les estoy dando un ejemplo, ¿no? Pueden ustedes tener otra idea al respecto, pero está bien, vamos allí analizando, ¿no? El segundo ejercicio es un estudio de caso del disenso en una asamblea estudiantil. Y vamos a leer el fragmento que nos dice, en una asamblea del colegio, un grupo de estudiantes expresa su desacuerdo con las nuevas reglas internas. El rector intenta impedir que hablen para evitar problemas. Con base en la Constitución, ¿qué artículo respalda el derecho al disenso y a la participación? Ah, vieron, yo ya se los dije, por eso yo siempre les digo, anoten los artículos que yo les digo. ¿Se vulnera algún derecho? Claro que sí, el derecho a la libre expresión, el derecho a la participación ciudadana. ¿Cómo debería resolverse según los principios del diálogo y los grupos focales mencionados en el libro? Que fue lo que yo les leí. Vamos a responder esas preguntas. El siguiente ejercicio, construcción del argumento. Explica en tu texto de 10 líneas, vamos a desarrollar unas 10 líneas, por qué el disenso es necesario para una democracia usando un ejemplo del texto del libro, consenso y disenso, que es lo que acabamos de leer, que al menos dos artículos de la Constitución del 2008, igualdad, libertad de expresión, participación, el que ustedes quieran, para justificarlo. El siguiente ejercicio, que es el cuarto, relación entre incrementalismo y la Constitución. En el libro explica que la comunicación política democrática utiliza incrementalismo, es decir, cambios graduales y no radicales. Vamos a preguntar, ¿con qué principios de la Constitución se relaciona esta idea? ¿Vieron? Vamos a responder con mínimo dos artículos. El quinto ejercicio, análisis crítico de un conflicto social. Vamos a plantear un conflicto realista donde existan dos posiciones opuestas, un diálogo fallido, un intento de consenso. Luego vamos a escribir en qué falló el diálogo, qué artículo constitucional debió aplicarse para garantizar participación o igualdad. Y vamos a responder qué técnica de diálogo del texto, que el debate, coloquio, grupal, etcétera, habría funcionado mejor. El sexto ejercicio, que es el último, vamos a completar la tabla comparativa entre disenso y consenso, usando conceptos del texto del libro y aplicando por lo que es los artículos de la Constitución que los respaldan, que son los que hemos visto dentro de esta clase. Tenemos lo que es fundamento democrático, es disenso o consenso, y vamos a poner pues el artículo que lo respalda. La relación con el diálogo, artículos constitucionales que los protegen y riesgos si se eliminan, consenso o disenso, y qué artículo lo respalda.
Entonces, mis niños, eso se trataría el tema del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribir un mensajito por la plataforma educativa y si no, los extiendo la invitación para que se conecten a las clases en vivo. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.